La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a los académicos, a los investigadores, el catedrático doctor Santiago Acurio y el ingeniero Gabriel Yumiquinga de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Les invitamos para que nos ilustren sobre este caso que está en debate y ahora también presentado para la investigación penal en la Fiscalía General, lo que ocurriera en la Asamblea Nacional a propósito del planteamiento de la destitución del presidente de la República. Sucede que 4 asambleístas denunciaron que votaron por el no y aparecieron con el sí en pantalla, y así se registró inicialmente. Hay un informe técnico que lo vamos a dar lectura más adelante, y también un pronunciamiento político del presidente de la Asamblea Nacional que dice que aquí no ha pasado nada, no hubo hackeo, no hubo nada, cuando los informes técnicos sí dan cuenta de presuntas irregularidades. Quisiera ilustrar, antes de darles la palabra, lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, declarara ante el portal digital Primicias. El día de ayer me emitieron el informe de parte de sistemas de la Asamblea Nacional, donde se establece de que el sistema como tal de votación no ha sufrido ningún problema, ningún inconveniente, ningún hackeo, como se empezó a hablar. Uno de los asambleístas que hablaba de este tema era el asambleísta Villavicencio, incluso me parece que en un Twitter del día de ayer, y habla de un hackeo externo. ¿Ya? Entonces, creo que las cosas se van consolidando. Para mí, concepto, en base incluso a los informes, lo que hubo es una equivocación de 2 señores asambleístas. El asambleísta Basi Galupo y el asambleísta Birman Rade. No, los 2 se equivocan el rato de la votación. Y cuando piden la rectificación, la asambleísta Andrade, al rectificar pensaron que era de votar sí, rectifiquemos. Y se equivocaron ya no los 2, sino se equivocaron 4 asambleístas. Dejamos nosotros sentados razón de ese hecho para que no quede ninguna duda. En la siguiente votación, cuando les decimos que tengan cuidado en la votación, votaron correctamente. Y en la última votación también lo hicieron. Es decir, ya lo pragmático borra cualquier posibilidad de duda en el tema. Así es de que, en todo caso, si es que hay alguna investigación, si la Fiscalía quiere hacer un análisis a través de peritos, lo que sea, estamos a las órdenes. Bien, eso dijo para el registro histórico, es decir, no pasó nada, no hubo hackeo. Veamos los testimonios. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, lleva el caso y presenta una denuncia que está ya en investigación en la Fiscalía General y que resume Fernando Villavicencio de la siguiente manera. Que hubo una acción externa, un ataque informático, una manipulación, los términos que se quieran, desde afuera, desde una dirección IP, que no corresponde a la Asamblea ni a los 4 legisladores titulares de esas curules electrónicas, usted ya ha mencionado, que se manipuló desde una ID, es decir, desde una identidad X, de forma simultánea estas 4 curules. Eso dijo Fernando Villavicencio. ¿Y cuál fue el testimonio de uno de los afectados, Dalton Basigalupo, asambleísta de la ID, y que tuvo la precaución de filmar y sostuvo esto? Nosotros logramos filmar porque en la primera votación se produjo la distorsión y luego se presentó una moción de rectificación de la votación porque inmediatamente saltamos, pues salté yo, saltó Vilma Andrade, saltó luego Marco en cadena y entiendo que Guido Chiriboga en ese momento también pues hizo su protesta y se rectifica la votación y ahí un asistente mío pudo filmar el hecho de la votación. Caray, pues sorpresivamente nuevamente se estableció la irregularidad que veníamos señalando. Así que por eso es que el país puede conocer, pues, que cuando la señal que nosotros enviábamos al sector derecho, que le digo, pues hacia arriba del computador, tenía que impulsar, llamemos la votación del no, inmediatamente le digo, pues que se acercaba la punta de la flecha al cuadrante de ese lado, aparece automáticamente en pantalla la votación del sí.
Bien, con estos tres testimonios quisiera leer las conclusiones para que comenten nuestros invitados. En las conclusiones del informe técnico que suscriben tres técnicos, dice una de las conclusiones: una vez analizada la información de las curules 70, 71, 76 y 90, se ha podido verificar en los resultados, en los respectivos archivos de las bitácoras, la existencia de una dirección IP y un identificador o ID en común que realiza conexiones a los citados curules en horas similares. Y también en la denuncia presentada a la Fiscalía se presenta una captura de pantalla, los resultados de la verificación del archivo firmado electrónicamente, que dice: documento modificado después de firmar, existen firmas invalidadas. Y mientras tanto, el presidente de la Asamblea, como escuchamos, dijo que no ha sufrido ningún problema, que no hubo ningún inconveniente. Por favor, tengan la bondad de explicarnos, ¿aquí hubo o no hubo problemas al ingresar para la votación y se cambió momentáneamente esa votación? Doctor Santiago Acurio, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. Lo que sucede en este caso, como ustedes están viendo, básicamente hay alguna serie de cosas que los asambleístas notan, porque ellos son los usuarios del sistema. Entonces ellos notan que efectivamente sus votos no estuvieron registrados como ellos los emitieron. Entonces el señor presidente de la Asamblea nos dice que según él hay una equivocación por parte de los usuarios del sistema, ¿no es cierto? Pero como ven, el video de el asambleísta Bacigalupo es bastante claro al ver que básicamente hay alguien que toma el control de la máquina y le pone el voto. En este caso, en vez de votar por el no, vota por el sí, ¿no es cierto? Hay una filmación que se hace, me supongo, en el momento de la votación, en la cual se ve esa secuencia de actos y hay algunas. Entonces, más que de hackeo, hablamos de un acceso no autorizado a un sistema de información. Ya, un sistema, porque esa es la conducta que se encuentra tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, acceso no autorizado a un sistema de información. Entonces, vemos que el informe que presenta la Unidad de Tecnologías de la Información es un informe, en este caso, vamos a decir así, muy simple. Es un informe escueto, o sea, no hablamos, no se dice, solamente se ven los logs de la herramienta, no se ve otras situaciones, no se verifica si efectivamente existen otro tipo de seguridades que evitarían que efectivamente se pueda hacer este tipo de alteraciones. Ahí lo que se menciona que hay una de las 3 personas o 4 personas que tienen el problema, tienen la misma ID, o sea, tienen la misma identificación y después tienen la misma IP. Entonces, medio como que uno dice, ¿y cómo puede ser si son, vamos a decir así, son diferentes asambleístas? Deberían tener diferentes IDs, porque son un ID por cada uno de los asambleístas, y me supongo que deberían estar conectados de por lo menos, no sé, lo que tengan el mismo proveedor de servicio de internet las 4 personas, para que tengan la misma IP de salida, ¿no es cierto? Para que sea la misma, ¿no es cierto? Entonces eso es un poco como que raro en este tipo de cosas. Entonces, por eso se hace la denuncia, por eso se hace este tipo de cosas, y la idea es que, o por lo menos cuál es la lectura que se ve en esta cosa, es que en la Asamblea Nacional, donde las cosas se deciden por votación, o sea, los proyectos de ley, las resoluciones, entonces la voluntad de los asambleístas, que se expresa justamente a través de sus decisiones, sus votos, en este caso, cuando se hace, vamos a ver, por medios remotos, no hay la certeza de que esa voluntad sea la que coincida con la persona que está haciéndolo. Entonces ahí hay un problema de confianza en ese tipo de herramientas, en este caso, porque no sabemos, por ejemplo, si se han hecho pruebas de pentesting, no sabemos si se han hecho temas de hacking ético a la plataforma de
de voto electrónico en la asamblea para saber si es susceptible a hacer este tipo de ataques. O sea, no sabemos si tenemos ese tipo de cosas, no sabemos si los equipos de los asambleístas son equipos propios o son equipos de la asamblea, donde se puede hacer un tema de aseguramiento de los equipos, ¿no es cierto?, para poder evitar este tipo de cosas. No sabemos si tenemos un doble factor de autenticación en estas herramientas. O sea, el informe no nos dice nada de esas cosas. Entonces, eso es lo que nos da la duda, y por eso, en este caso, Fiscalía General del Estado debe pedir un análisis forense de todo el sistema y también de los equipos de los asambleístas para descartar cualquier uso de algún programa tipo malware que pudo haber tomado control o que permita el acceso remoto de esos equipos, y así poder, en este caso, falsear la voluntad de los asambleístas, ¿no? Bienvenido al ingeniero Gabriel Ñumiquinga. A ver, decía el doctor Santiago Acurio, hubo un acceso no autorizado al sistema. ¿Es fácil ingresar a un sistema en un tema tan delicado donde está en juego una votación? Y en este caso, un tema tan delicado como era la destitución del presidente de la República. ¿Se pueden tomar las seguridades para evitar estos accesos no autorizados? Muy buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Buenos días, Santiago. Va a depender mucho de el riesgo que la Asamblea Nacional, en este caso, pudo haber identificado antes de que sucedan los hechos. Existen en la actualidad, pues acá en el país, a nivel gubernamental, normativas que establecen que las organizaciones públicas, las instituciones públicas, deben determinar y deben analizar cuál es esa exposición al riesgo que tienen. Si es fácil o no, va a depender mucho de cuáles son los controles que se implementaron. Santiago, pues, mencionaba ya algunos de los controles que estos sistemas requieren. Por ejemplo, el tema de un factor de autenticación robusta o procesos de autenticación robusta. Hay que analizar también, pues, si es que la unidad de tecnología cumplió con toda la normativa vigente respecto a seguridad de información. Seguramente existen documentos que tal vez habría que analizar, y la Fiscalía es la llamada a aquello. Posiblemente, pues, brindaron capacitaciones o brindaron algún tipo de instrucciones para el acceso. La facilidad se da justamente cuando yo, como custodio y como usuario, incluso no tomo las precauciones y no tomo las medidas del caso que se requieren. A nivel técnico, pues, herramientas como las que se mencionan en el informe, deja ver que son herramientas que se utilizan justamente para el tema de acceso remoto. En esta situación de teletrabajo, esas herramientas se hicieron muy, muy comunes de uso. Muchas organizaciones utilizan estas herramientas, pero siempre hay que ver cuál es el nivel de riesgo que yo puedo tener, cuáles son las amenazas que puede tener. En este caso estamos hablando de una amenaza de agentes o de personas que no son autorizadas, que pueden involucrarse o pueden atacar los sistemas. Va a depender mucho de cómo la organización definió esos riesgos, anticipó justamente este tipo de situaciones. Como bien mencionaba Santiago, al ser un sistema crítico de una institución muy importante, pues las organizaciones, en este caso la Asamblea, debe agotar todos los esfuerzos para que los asambleístas están, pues, seguros, y de alguna manera también los controles de implementar garanticen que las acciones sean íntegras, que no se puedan falsear o no se puedan, pues, prácticamente alterar. Hay algunos elementos, hay algunas variables. Habría que analizar igual, fortalecer las soluciones de servicio de acceso remoto a las plataformas. Hay que analizar justamente cómo están esas políticas. Si es que, por ejemplo, por dar un poco de facilidad en uso al usuario, ciertos controles no se aplicaron, ciertos controles no se implementaron, pues podríamos decir que resultaría un poco fácil, ¿no? También habría que analizar cómo se manejaron las credenciales, cómo se entregaron esas credenciales de acceso al sistema de correo electrónico. Hay muchas variables, de verdad, a nivel técnico. La verdad puede salir a la luz únicamente haciendo este análisis que Santiago comentaba a través de la Fiscalía General del Estado, quienes, pues, con los peritajes respectivos podrían analizar ya los registros desde los equipos que se
ven involucrados en este incidente, ¿no? Por un lado, pues hay varias versiones. El señor presidente de la Asamblea establece que no existe una vulneración. Ayer yo veía una entrevista que decían, más bien dicho, una declaración que hacía el responsable de tecnologías de la información en el Pleno, en el cual pues afirmaba que hubo pues al parecer alguna intrusión por parte de una IP desconocida. Entonces, técnicamente sí es posible. Técnicamente en la actualidad algunos controles no son suficientes para poder mitigar este tipo de riesgos asociados a los ataques cibernéticos. Técnicamente también es posible fortalecer la seguridad, también es posible llegar a un punto no ideal, no 100% seguro, porque no hay un sistema 100% seguro en la actualidad, pero sí es posible tener medidas de control que permitan mitigar este tipo de amenazas, este tipo de riesgos. Hay que determinar, pues, si es que ese escenario se presentó o no en la Asamblea. Normativa, considero yo que existe de manera suficiente aquí en el país. Hoy incluso tenemos una normativa específicamente de seguridad de la información para el sector público. Las normas de control interno de la Contraloría General del Estado hablan también de directrices que se tienen que tomar en cuenta para los sistemas de información desde la perspectiva de seguridad tecnológica, pero el escenario realmente puede tener muchas variables. Como dice Santiago, una IP por sí sola quizás no sea suficiente para llegar a determinar la responsabilidad que existió detrás de este incidente. Precisamente sobre esto, doctor Santiago Acurio, ¿se pudo evitar el hecho por un lado y por otro se podrá determinar con una investigación quién o quiénes fueron los que tuvieron este acceso no autorizado? Claro, o sea, para eso se hace la investigación correspondiente, en este caso Fiscalía General del Estado. Recientemente ellos aprobaron la creación de la unidad de ciberdelitos. Justamente esos son los que van a investigar este tipo de situaciones. Entonces ya tenemos esta unidad creada. Igual la Policía Judicial tiene una unidad en criminalística de delitos informáticos y de informática forense. Entonces ellos son los llamados ahorita a hacer los peritajes del caso para poder, en este caso, sorprendemos. Si tenemos el número IP, ese número IP nos va a permitir saber los datos de tráfico. Podemos pedir a un proveedor de servicios, Fiscalía General del Estado lo puede hacer porque tiene la facultad legal en el Código Orgánico Integral Penal. Se pide al proveedor de servicios que nos dé los datos de tráfico de ese número IP, porque en esa hora en la que se usó ese número IP, estuvo una persona conectada o alguna persona le pertenece ese número IP, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer eso a través del proveedor de servicios de Internet, que de lo que yo vi es Claro. Entonces se le tiene que pedir a Claro la información y todos los datos de tráfico. Entonces ya con eso se puede ir rastreando la comunicación y va a poder llegar a saber quién fue o de dónde se conectaron estas personas. Luego, como digo, tiene que hacerse una auditoría del sistema informático para ver si efectivamente tiene todas las seguridades del caso, para ver si es que efectivamente, para descartar si fue o no una equivocación de los asambleístas, que no creo que sea así, pero es una forma de minimizar, ¿no? Es la típica forma de transferir la responsabilidad a los usuarios del sistema, pero entonces los usuarios del sistema siempre dependen de la información, en este caso, que dé la Asamblea. Claro, Sí, doctor Acurio, pero hubo una filmación, al menos de Basigalupo, Claro. que él sí. demuestra que no se equivocó. Entraron Pues y le dieron votando. Él se ve ahí que no se equivocó. Obviamente que sí, pues, o sea, lo que pasa es que lo que digo es que se trata de transferir la responsabilidad a los asambleístas, pero no es así. No es así, porque quien responde por el sistema informático es la Asamblea. Es la Asamblea. Ellos son los que tienen que, en este caso, tienen que decir, a ver, bueno, entonces, ¿cómo está? Entonces, por eso la auditoría que tengan que hacer Fiscalía General del Estado, y también puede hacerlo la Contraloría General del Estado, para verificar si efectivamente tienen todos los parámetros de seguridad. Si alguna vez han hecho, como digo, esta evaluación del riesgo que nos daba Gabriel, para ver si es que en esa evaluación del riesgo se encuentra que les hagan un ataque desde afuera, ¿no es cierto? Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. De acuerdo a las Naciones Unidas, el 90% de los ataques en las instituciones provienen de adentro, o sea, son insiders.
gente que está adentro. Solo el 10% se hace desde afuera. O sea, siempre hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces hay que también ver adentro si es que efectivamente están todos los procesos correctos y en orden, para ver si y descartar cualquier intrusión, que en este caso que se haga pasar como externa, pero es una intrusión interna. Eso también hay que hacer. Entonces eso tiene que descartarse con la investigación que se haga Fiscalía. Y como digo, ellos tienen ahorita unidad de delitos informáticos, tienen en la Policía Judicial también unidad de cibercrimen, y ahora también en criminalística tienen ellos técnicos en informática forense, que pueden ir a revisar el sistema, pueden hacer las pericias y sacarán los informes, y eso ayudará al fiscal a tener los elementos de convicción para seguir, en este caso, con la investigación y poder determinar quiénes son los responsables. Porque aquí lo que quiere saber el país es que son los responsables de hacer estos hechos y qué ganan con hacer que el presidente salga del porque era la votación justamente para ver si es que el presidente se quedaba o no en funciones. Eso también hay que tener en cuenta, hay una implicación política en el asunto. Claro que esto es un tema ya que es un delito. Es un delito porque está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y entonces Fiscalía tiene que llegar a los responsables. Claro, no importa quién lo hizo, pero lo hicieron. Y también, doctor Acudio, sí hubo un problema, sí hubo una alteración y sí hubo inconvenientes en este tema. Claro que sí, pues. Entonces aquí tenemos acceso no autorizado a sistemas de información. Tenemos un ataque contra la integridad del sistema informático. Ya tienes 8 delitos. Ya, después puede también haber un tema de falsificación electrónica, porque tú generas un mensaje de datos cuando vas a votar. Entonces, todo ese tipo de cosas, tenemos una suma de delitos. Pues ya después Fiscalía podrá ver si es que existe una concurrencia real o con una concurrencia ideal de infracciones. Si hay una concurrencia real, se pueden sumar las penas, en este caso, en estos tipos penales, y se puede llegar a una pena bastante grande. Básicamente, si sumas todas las penas, pueden ser 15 años de pena privativa de libertad. Doctor Acudio, y si se hace una muy buena investigación, ¿cree usted que sí se podrá determinar, sea quien sea, desde afuera, desde adentro, lo que fuere, se puede determinar de dónde provino? Sí, se hace una buena investigación, sí. A veces el problema que tenemos aquí es que por lo menos la información que tenemos dentro del país, se puede ser accesible por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial. ¿Qué pasa cuando esto viene o proviene de fuera del territorio ecuatoriano, ¿no es cierto? Para eso, recién, después de tanto hacer nosotros con la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, que Gabriel es el presidente, pudimos ahora, después de estar insistiendo tanto, que el Ecuador se ha invitado a formar parte del convenio del cibercrimen. Entonces ya por lo menos ya nos invitaron. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Firmar ese convenio de cibercrimen, porque eso nos va a permitir tener una cooperación internacional fluida. Eso es en donde el Ecuador tiene 0 en cooperación internacional en estos temas. Entonces necesitamos que ese convenio sea firmado. Y entonces, ¿qué ventaja nos da ese convenio? Que si, por ejemplo, el proveedor, o los datos nos llevan fuera del país, automáticamente la Fiscalía, como contacto de ese convenio, puede pedir la información directamente. Entonces ya no tenemos que estar esperando cooperación internacional, que si es que Cancillería manda la información. No, Fiscalía directamente puede pedir la información a cualquier proveedor a nivel mundial, sea Google, sea Facebook, sea lo que ustedes quieran. Y tienen la obligación de entregar esa información. Y tienen la obligación de entregar, porque y sí, ya tenemos un marco jurídico que dicen, ya no te pueden negar que no, te tienen que entregar la información. Eso es lo que necesitamos. Perfecto. Volvamos con el ingeniero Gabriel Yumiquinga. ¿Se puede evitar este hecho? ¿Se podrá determinar específicamente los nombres y apellidos de las cuentas de donde tuvieron este acceso no autorizado? ¿Se puede evitar? Considero que sí se puede evitar. Lo que sorprende es cómo, por ejemplo, desde una misma dirección IP se puede acceder en determinado periodo de tiempo a 4 curules electrónicas diferentes. ¿Se puede evitar? Pues al menos se puede evitar que desde una misma dirección y utilizando el mismo ID, pues se acceda, ¿no? ¿Cómo? Activando una de las opciones de seguridad que hoy por hoy se recomiendan a nivel mundial,
que es justamente el doble factor de autenticación. La pregunta es por qué los asambleístas no cuentan con ese nivel de seguridad si es un sistema muy crítico. Se podrá llegar a determinar quién fue, nombre y apellido del culpable. Como dice Santiago, eso lo deberá determinar pues, la Fiscalía General del Estado a través de su peritaje. ¿Qué es posible? Sí es posible, siempre y cuando existan las evidencias necesarias, siempre y cuando los sistemas generen los registros correspondientes y también siempre y cuando pues, se haga toda una revisión de toda la trazabilidad de la acción que se evidencia en los videos que pues, se han publicado. Claro, ingeniero Yomiquinga, por cierto, si se pudo evitar, aquí la responsable sería la Asamblea Nacional de no tomar las providencias del caso para evitar lo que pudo haber sucedido. Pues lamentablemente así es. Existen varias normativas que obligan que en este tipo de sistemas críticos la seguridad sea de alto nivel, pero también hay que analizar pues si es que existió el presupuesto necesario, ¿no? Muchas veces en los temas de seguridad se ven solo importantes cuando suceden este tipo de incidentes. Hay que analizar si hubo los presupuestos, si hubo las autorizaciones respectivas para aprobar este tipo de servicios de seguridad que tampoco no son nada baratos, ¿no? Requieren una inversión, pero definitivamente si yo utilizo una solución internacional de clase mundial para acceso remoto, pues sí debía haber aprovechado las características de seguridad que este tipo de soluciones brindan. Bien, es decir, se pudo actuar para prevenir un hecho tan grave que pudo haber ocurrido y se permitió estos accesos no autorizados, ingeniero Yomiquinga, finalmente. Hay que recordar que las aplicaciones, todo el tema, primero tener en cuenta que las aplicaciones informáticas o la tecnología como tal no tiene una finalidad ni positiva ni negativa. Digamos que a cierto punto es hasta agnóstico. Cómo yo la uso, cómo yo la configuro, determina el nivel de confiabilidad del sistema. Si yo implemento un sistema y dejo las configuraciones por defecto, obviamente el riesgo pues, es muy alto y hay una gran posibilidad de que este tipo de ataques se materialice. Pero ¿qué pasa si yo configuro, cambio esas definiciones que vienen ya, digamos que por defecto? Pues yo voy a robustecer el sistema. Decía Santiago, hacer un análisis de auditoría previo para poner en producción el sistema, evaluar este tipo de escenarios o simular este tipo de escenarios para ver qué tan real pudo haber sido o puede realmente presentarse, ¿no? Hoy lamentablemente estamos ante un hecho ya consumado que desde el punto de vista técnico consideramos que siempre se puede minimizar los riesgos. Como decía, no hay un sistema 100% seguro, pero estas aplicaciones sí brindan opciones de seguridad que bien pudieron haber sido configuradas y que también podrían fortalecer la seguridad del sistema, ¿no? A veces, ¿qué es lo que sucede? Que por dar la facilidad al usuario de que pueda acceder al sistema, de que pueda utilizar de manera rápida pues el software, no se configuran estas opciones. Pero hoy vemos que esto es fundamental. A nivel mundial se recomienda, aquí algunos sistemas críticos en el país ya tienen establecido no solo el uso de un sistema con una contraseña, sino con un token, por ejemplo, que a nivel técnico, con un código que me llega al teléfono celular y que con eso completo la autenticación del sistema. Eso, pues, al parecer es evidencia que no tenía este sistema. Claro, sí es una vergüenza que una institución que se dice el primer poder del Estado no tenga esas salvaguardias, esos resguardos en temas tan delicados cuando se va a votar la destitución del presidente y hay accesos no autorizados para cambiar al menos 4 votos. Muchas gracias por ilustrarnos. Seguiremos hablando con los técnicos, el doctor Santiago Acurio y el ingeniero Gabriel Yomiquinga, muy amables por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la invitación. Muy buen día. Las 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y tenemos previsto un diálogo con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, y este buen augurio de ir a los diálogos en mesas técnicas para encontrar soluciones a los conflictos sociales y una paz duradera en el Ecuador.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El registro civil, pensando en la comodidad de todos los ecuatorianos y para mejorar constantemente nuestros servicios. Hemos extendido los horarios de atención